La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta: ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Hermano y hermana, el honor y el privilegio que Dios nos da en esta hora de poder llegar ante todos ustedes para que juntos podamos escudriñar la palabra. A mí me gusta recordarles que Dios es un Padre educador, que Él señala una porción, una ración para nutrir a su pueblo y a su gente. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Saludo a nuestros hermanos quienes nos ven a través de Telebendición allá en República Dominicana y nos escuchan a través de Radio Bonao Bendición. Que Dios les bendiga. Pero también saludo a nuestros hermanos allá en Murcia, en España, quienes nos escuchan a través de Radio Sion. Que el Señor les bendiga, son muy amados. Vamos juntos hoy a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu, en el nombre del Señor. Amén. Muy bien, la porción de las Escrituras, Gálatas capítulo 4, en los versículos 22 hasta el verso 31. Así que vamos, dice así la Escritura: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Muy bien, que el Dios fiel nos bendiga a través de su palabra. Ustedes saben que comenzamos este mensaje en días pasados, titulado La libre y la esclava, hablando específicamente de la alegoría de la libertad en Cristo. Digan conmigo, por favor, digan: alegoría de la libertad en Cristo. Muy bien, voy a hacer un breve resumen de lo que, o de algunas cosas que mencionamos en días pasados. Primero, estamos hablando de los dos hijos de Abraham. Estos son nombres importantes que hay que familiarizarse para entender. Los dos hijos eran Ismael e Isaac. Nos dice categóricamente el texto que uno fue nacido de la carne y el otro del Espíritu. Ismael de la carne, Isaac del Espíritu. La esclava era Agar. Agar era la sirvienta, diríamos la esclava de Sara. Sara era la libre, era la dueña, ¿verdad? Era, ¿cómo se llama? La libre. La esclava era Agar y la libre era Sara. Entonces, como ya dije, Ismael nace como resultado de un método humano, de un recurso natural, un recurso humano. La historia, ustedes la conocen. Isaac, en cambio, fue dado a Abraham por una operación de Dios, ya que
tanto Abraham como Sara eran viejitos, eran mayores. La matriz de Sara era una matriz seca, de manera que naturalmente era imposible que ella pudiera darle a luz un hijo a Abraham. Muy bien, pero el texto dice algo que considero yo que se le debe prestar mucha atención, y es que dice que esto es una alegoría. Es decir, que por el Espíritu, vean qué interesante, el Espíritu Santo le da luz, o sea, iluminación, revelación al apóstol Pablo para ver en estas personas. Estamos hablando de Sara, de Agar, de Ismael, de Isaac. El Espíritu Santo le dice: toma esto porque voy a traer una enseñanza para la iglesia. Es muy interesante cómo él aplica y dice: esto es una alegoría. Es decir, una alegoría es una narrativa, vamos a ponerlo en estos términos, que tiene un sentido espiritual, que tiene un sentido más profundo que el que aparenta en el momento. Ahora entonces, se requiere atención y cuidado para extraer el mensaje. Las dos mujeres representan dos pactos: el pacto de la gracia, representado en la libre, en Sara, y el pacto de la ley, representado en Agar, la esclava. Muy bien. Ahora entonces, mis hermanos, es importante aquí que prestemos atención al versículo 31. Verso 31, por favor, dice: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ya ahí estamos en la interpretación. Después de ver la alegoría, después de ver ese mensaje que ha sido revelado por el Espíritu a través del apóstol Pablo, él llega a la conclusión y dice: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Recuerden ustedes, como mencioné también la vez pasada, que la religión fabrica cristianos entre comillas. Hago esa acotación por los que escuchan. Hermanos amados, la religión es una maquinaria que fabrica cristianos, es decir, personas que hacen todo lo que hace un cristiano y no necesariamente por eso son cristianos verdaderos. Alguien puede diezmar, puede cantar, puede congregarse, puede hacer todo lo que hace un cristiano y no ser cristiano. Por eso es muy importante lo que estamos diciendo. Entonces, dice aquí el texto, hermanos, dice: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hay hijos de Agar, estamos hablando de un pacto de métodos humanos, para que se entienda, y hay hijos de Sara, que esos son los hijos del pacto de la gracia, que estos son los hijos que nacen no por una cuestión natural, sino por una intervención espiritual, porque Dios viene, interviene con su poder y con su voluntad, y de ese vientre da a luz hijos de Dios, que vienen a ser hijos libres. Y por eso quiero, hermanos, que podamos leer Gálatas capítulo 5 para continuar. Recuerden ustedes, libres, hijos libres. Eso es verdad de todo cristiano que ha nacido de Dios. ¿Qué yo dije? Eso es verdad de todo cristiano que ha nacido de Dios. Es libre. Todo cristiano que ha nacido de Dios. No aquellos que fueron dados a luz por un sistema religioso, cualquiera sea. Muy bien. Entonces dice Gálatas capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
Deténganse un momentito, mis amados. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Mis hermanos, una cosa es ser libre y otra cosa es vivir esa libertad. Una cosa es nacer de arriba y otra cosa es vivir la vida de arriba. Alguien pudo haber nacido de nuevo y no necesariamente vivir en novedad de vida. Préstenme atención porque esto es medular, esto es muy importante. Recuerden ustedes que Dios tiene una intención y Dios nos está dando estos mensajes a través de la carta de Gálatas. Ahora, los Gálatas, hay que entender el contexto. Ellos habían conocido la verdad, pero vinieron los judaizantes a hechizarlos, como dice el texto original, a hechizarlos, a estorbarles para que ellos no siguieran en la verdad. Entonces introdujeron una falsa enseñanza. Ellos querían que los hermanos ahí en Galacia, que ellos vivieran un poco de la gracia, es decir, del Evangelio, y un poco de la ley. De manera que vinieron a entorpecer el Evangelio, vinieron con otro mensaje, es decir, un Evangelio mezclado, un poco de gracia o de Evangelio y un poco de ley, un poco de libertad y un poco de legalismo. Y eso es un problema. Y eso fue lo que está señalando el apóstol Pablo. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque si ustedes revisan cómo operan o cómo funcionan las diferentes iglesias locales, muchas veces vemos, por un lado, libertinaje o por el otro lado, legalismo. Y si no, vemos una mezcla, un poco de libertinaje y un poco de legalismo. Y ya todas esas cosas están mal. Todas esas cosas son otro evangelio, como dice Pablo. Y él aclara y dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban el evangelio. Es decir, que toman, como ya dije, un poco de la ley y un poco de la gracia, y entonces los mezclan y hacen una doctrina, un método, un método humano para, diríamos, discipular a la gente. Entonces, con ese contexto literal de los Gálatas, nosotros tenemos que ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Porque qué es lo que el Espíritu Santo está, anunciando. Una libertad en Cristo Jesús. Por eso nos está hablando de los dos pactos y nos lo representa en Sara y en Agar. Y nos deja con mucha claridad que Sara da a luz hijos de la promesa, hijos del Espíritu, hijos libres, mientras que Agar da a luz hijos de la carne, hijos en esclavitud. Entonces podemos decir que hay hijos que están en las iglesias, pero que no pertenecen a la libertad en Cristo Jesús, sino que más bien ellos son esclavos de un sistema. Ellos pertenecen a una, diríamos, una denominación que les esclaviza. Y tenemos que tener mucho cuidado. El texto dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y ya dije que una cosa es ser libre. Ahora, voy a aclarar, toda persona que ha nacido de Dios, en cuanto a su posición delante de Dios, es libre. O sea, posicionalmente, lo que llamamos la santificación posicional. Eso tiene que ver con algo que logró Cristo. Cristo nos dio un lugar delante del trono de Dios.
delante del Padre, y el Padre nos ve libres, el Padre nos ve santificados, como leímos al principio, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esos santificados fueron santificados por Cristo. Esa es la santificación posicional, pero eso no es verdad para todas las personas. Eso no es verdad ni siquiera para todos los que se congregan. Eso es verdad para todos aquellos que han nacido de Dios. Recuerden ustedes que uno no se hace cristiano. Nadie puede hacerse cristiano genuinamente, porque para ser cristiano hay que nacer de nuevo, hay que nacer del Espíritu, hay que nacer de Dios. Tiene que haber una intervención de Dios para que haya un nuevo nacimiento. Entonces, nuestra posición delante de Dios es libres. Somos libres. Aleluya. Somos libres. Por eso la Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Para nadie más. O sea, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los que no están en Cristo Jesús, pues sí hay condenación. Yo les voy a decir algo. Escúchenme, hermanos. Todas las personas, unos están bajo la gracia de Dios, bajo la salvación en Cristo Jesús, y otros están bajo la ira de Dios. Nada más. El que no está en Cristo está bajo la ira. ¿Y cómo puede librarse de la ira? Tiene que ir a Cristo. Tiene que salir, tiene que correr. Si escucha la voz de Dios hoy, no endurezca el corazón. Corra a Jesús y salga de ese camino tan doloroso, porque esa es la realidad. Entonces, hay hijos de Dios que hoy posicionalmente estamos libres. No hay condenación. Aleluya. No así los hijos de Agar. Ellos están en esclavitud. Ellos están bajo la ira de Dios. Muy bien. Ahora entonces, esa es nuestra posición. Por eso yo estoy diciendo que una cosa es ser libre, hablando de la posición que tenemos en Cristo, y otra cosa es vivir esa libertad. Yo quiero decirles que el versículo 31, que voy a pedir que me lo coloquen en la pantalla, ese verso 31 es muy importante. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahí está hablando que nosotros somos libres en último análisis, pero ahí está hablando de nuestra posición. De nuestra posición, mérito de Cristo, logro de Cristo. Delante del Padre, todo cristiano está libre, está en libertad. Eso es posición. Pero el verso que sigue, que es el 5.1, colóquelo por favor, Gálatas 5.1. Ahora aquí dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Aquí ya ahora empieza a hablar de una libertad práctica, del diario vivir, que debo vivir como libre, que debo ser consecuente, mi querido hermano, con lo que Cristo ha hecho por mí. De eso está hablando Pablo. No vayan otra vez a los métodos humanos, no vayan otra vez a la esclavitud del pecado y a esos sistemas, dice Pablo. No, ustedes son libres, Cristo les dio un lugar, vivan libres, sean consecuentes con ese lugar que Cristo les dio. Eso es lo que está diciendo Pablo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Como ya dije, el versículo anterior describe la posición del creyente, es libre. Este primer versículo se refiere a su práctica, es decir, debería vivir como libre. Soy libre y debo vivir como libre. No tiene sentido ser libre y vivir como esclavo. No tiene sentido ser libre y vivir como esclavo. No tiene sentido. Y aquí tenemos una buena ilustración de la diferencia entre la ley y la gracia. Escuchen, la ley diría, si te ganas tu libertad, te harás libre. Pero la gracia dice, has sido hecho libre al precio enorme de la muerte de Cristo. En gratitud a Él, deberías mantenerte firme en la libertad con que Cristo te hizo libre. Ahí están las diferencias.
La ley manda, pero no capacita. La ley manda, pero no capacita. Mis hermanos, la gracia provee lo que la ley exige. Que yo dije, la gracia provee lo que la ley exige y luego capacita al hombre a vivir una vida consecuente con su posición por el poder del Espíritu Santo y le recompensa por hacerlo así. Voy a repetir porque es importante. La ley manda, pero no capacita. La gracia provee lo que la ley exige y luego capacita al hombre a vivir una vida consecuente con su posición. Ese es este mensaje. Vivir la vida en consecuencia con la posición que tenemos en Cristo Jesús. Escúchame, hermano. Ser libre y no vivir esa libertad es igual a no ser libre. Oigan, ya siendo libre, es como una persona que está en una cárcel y llegan y le dicen: mira, ya tus penas están pagadas, abrimos las puertas, queda usted en libertad. Y resulta que la persona dice: no, pero yo me voy a quedar aquí. Yo ya me acostumbré a esto, yo estoy bien aquí en esta cárcel. O sea, ya es libre, ¿por qué no sale de esa cárcel? Ya es libre, debe salir y averiguar cómo fue que llegó a ser libre. ¿Quién pagó por mi libertad? Yo estaba condenado. Yo tenía que morir en esta cárcel. ¿Quién pagó por mí? Y cuando se le diga: por ti pagó Julano, entonces esa persona debiera ir donde Julano y decirle: mira, yo estoy muy agradecido contigo. Yo no merecía esto, que tú hicieras todo esto por mí. Es lo mismo que yo te estoy diciendo, mi querido. Nosotros estábamos condenados, muertos en los delitos y pecados, y Cristo vino hoy, porque Cristo es la gracia, Cristo es el evangelio. Él vino y pagó esa deuda, y Él dijo: salgan mis hijos, salgan en libertad, salgan mis hijos, salgan en libertad. Y ahora, ¿qué nos dice el Espíritu Santo? Cristo pagó por ustedes. Vivan esa libertad en consecuencia. Ese es el mensaje. Vivan en consecuencia con la posición que se les dio. Eso es ver a Cristo y ser leal a Cristo. ¿Cuántos infelices no van por la vida siendo desleales, mi querido? Después de un Cristo maravilloso que lo dio todo, querido, que lo sufrió todo, que lo padeció todo. ¿Para qué? Para darnos libertad. Y ahora simplemente pisoteamos la sangre de Cristo. No se vale, no es válido. Hay que ir y decir: Jesús, gracias, yo te debo mi vida, yo estoy muy agradecido contigo. Y hay que tener cuidado de que de la camisa de fuerza que nos quieren poner los sistemas de este mundo. Ese es el mensaje de Pablo. Entonces, tú puedes ser un hijo de Agar. Todo depende de tu conducta. Si tú todavía eres un esclavo, tu madre no es Sara. Tú no naciste de ese vientre, naciste de otro vientre. Crees que eres, pero realmente no eres. Pero si tú has nacido del vientre de Sara, entienda el mensaje, es decir, del vientre de la gracia, entonces depende también de tu conducta. Deja ver con tu conducta quién es tu madre, quién te dio a luz. Deja ver con tu conducta. Mis hermanos, ahora que estamos hablando un poquito, porque el mensaje trata de eso, por eso ustedes me van a ver en la medida que pase el tiempo, yendo a la gracia, yendo a la ley, porque de eso trata Gálatas. Entonces, y vamos aplicando también. Alguien dijo, escuchen: corre, Juan, y vive. La ley ordena, pero no me da ni las piernas ni las manos. Mejores nuevas el evangelio me participa, a volar me invita y de alas me equipa.
Aleluya. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces fuimos llamados a vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Esto qué significa? Andar en novedad de vida. Somos llamados a andar en novedad de vida, no siguiendo, repito, leyes y sistemas humanos, porque recuerden que el cumplimiento de la ley es el amor. El que ama, ahora, nadie puede andar en el amor si no anda en el Espíritu. ¿Se da cuenta? Oigan, el cumplimiento de la ley es el amor. Es amar a Dios con toda la fuerza, con todo el corazón, y amar al prójimo como a ti mismo. Por eso el cumplimiento de la ley es el amor. Pero nadie puede andar en el amor. No estoy hablando del amor del sistema del mundo, que es un amor con condiciones, que es un amor traicionero, que depende. Yo estoy hablando del amor que trasciende todo entendimiento humano. El amor, y en otras palabras estoy describiendo a Dios, porque Dios es el amor. Entonces yo estoy hablando de ese amor, del amor ágape, del amor incondicional. Escuchen, el cumplimiento de la ley es el amor. Pero como el amor es el fruto del Espíritu, entonces se sobreentiende que nadie puede andar en el fruto del Espíritu si no anda en el Espíritu. ¿Entiende? Si no anda en el Espíritu. Necesito andar en el Espíritu. Y eso lo vamos a ver mucho más adelante con el favor de Dios. Entonces, vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres es andar en novedad de vida. Todos nosotros somos llamados, iglesia, a andar en novedad de vida. ¿Qué significa andar en novedad de vida? Andar en vida nueva. Andar en la vida que da gloria al Padre. ¿Qué es andar en vida nueva? Andar en la vida que da gloria al Padre. Andar en la vida que glorifica al Padre. En la vida que le da gloria. Es andar en las obras que Dios preparó de antemano. Andar en novedad de vida es andar en la voluntad de Dios. ¿Recuerdan ustedes que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre? Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos amados? Andar en novedad de vida. ¿Quiénes pueden andar en novedad de vida? Aquellos que han nacido de ese pacto de la gracia, porque son hijos libres. Son hijos libres, pueden andar en novedad de vida. Ellos tienen la facilidad, porque tienen la naturaleza para adorar, para exaltar, para glorificar al Padre, para aplaudir al Padre, para servir al Padre, para darle gloria al Padre. Donde quiera que ellos estén, no tienen ningún problema porque tienen esa inclinación, tienen esa naturaleza. Es una inclinación. Así que entonces, repito, porque esto me lo ha pedido el Señor. Vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres es andar en novedad de vida. Andar en novedad de vida es andar en vida nueva. Es la vida que a Dios le agrada. Es la vida que le da gloria al Padre. Oye, andar en novedad de vida no es vivir para mí, no es vivir para mi vientre, no es vivir para asuntos terrenales. Escúcheme, es vivir para el Señor. Pero vamos a ver, mi querido, porque eso no es fácil. Eso no es fácil cuando se anda en la carne. Eso no es fácil, mi querido, cuando estamos enamorados del sistema del mundo. Es fácil cuando se anda en el Espíritu. Cuando se anda en el Espíritu, el yugo es fácil y la carga es ligera. Cuando se anda en el Espíritu, novedad de vida. Una persona que ha sido liberada por Cristo debe vivir esa libertad para la gloria de Dios. Debe vivir esa libertad para la gloria de Dios, aquí y donde quiera que esté. Tiene que ser consecuente con aquel que me hizo libre. Deja que esas palabras lleguen a tu corazón. Vivir consecuente con aquel que te hizo libre. Bienaventurados los que tienen los oídos abiertos. Si tú tienes tus oídos abiertos, eso es una gracia de Dios.
si tus oídos están cerrados, puede ser hasta una disciplina de Dios. Puede ser. Pero bienaventurados los que tienen los oídos abiertos para oír. Bienaventurados. Una persona que ha sido liberada por Cristo debe vivir esa libertad para la gloria de Dios. Mis hermanos, lean conmigo Gálatas 5, en el verso 9. Gálatas 5, verso 9. Oigan lo que dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora, vamos a respetar un momentito en la parte literal del texto. O sea, ahí lo que está diciendo Pablo a los Gálatas es un poco de ley, o sea, un poco de humanismo, echa a perder todo el evangelio. Eso es lo que está diciendo en el contexto. Echa a perder todo el evangelio. Un poco de humanismo echa a perder. Entonces Dios es legítimo y Dios aborrece las mezclas, y por eso Dios aquí está diciendo: un poquito de ley echa a perder todo el evangelio. Porque podemos decir 99% de evangelio con 1% de ley ya no es evangelio completo, ya no es evangelio puro, ya hay una alteración. Así como una pequeña o una mosca muerta, cuando cae en el perfume, que lo echa a perder, una pequeña mosca. Así, un poquito de carne, de humanismo, una pequeña locura, un descuido. Por eso, mis hermanos, el primer responsable con la vida espiritual es cada persona, es uno mismo. ¿Por qué la Biblia nos llama a velar y orar? Hay algunos que van y velan al diablo. No es al diablo al que tienes que velar. Tienes que velar a ti mismo. Yo hablaré de eso mucho más adelante. Pero tienes que velar a ti mismo. Tienes que someter todos los apetitos y los deseos de la carne. Porque no se puede andar en la libertad con que Cristo nos hizo libres si tenemos un poquito de humanismo, un poquito de fuerza humana. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Entonces, mis hermanos, van a leer ustedes conmigo el capítulo 5 de Gálatas en el versículo 13. Versículo 13. Dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados? A libertad. ¿Qué es andar en libertad? Es andar en novedad de vida. Es andar en vida nueva. En esa vida que le da gloria al Padre. Andar en esa vida donde el Padre se complace. Y para lograr eso se necesita velar. Se necesita, mi querido hermano, someter. Se necesita morir al ego, morir al yo. Se necesita un alma sujeta a la voluntad de Dios. De eso vamos a aprender más adelante. Porque vosotros, hermanos, escuchen, a libertad, no a condenación, no a libertinaje, a libertad fuisteis llamados. Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cuántos mensajes hay aquí, mi querido hermano y hermana? Fuimos llamados a libertad, pero ya dije, no a libertinaje. La vida cristiana tiene que ser una vida muy centrada, muy equilibrada, muy balanceada.
Porque recuerden ustedes que nosotros todavía no estamos en el cielo. Bienaventurados los que ya están en el cielo. Nosotros estamos en la tierra. Nosotros estamos en un planeta que tristemente opera un sistema, ¿verdad? Que es el sistema de Satanás. Hay tinieblas por doquier, hay oscuridad, hay maldad. Nosotros estamos en un mundo de putrefacción. Entonces, ¿por qué digo que nuestra vida tiene que ser muy balanceada? Porque primero tenemos que andar por fe y no por vista. Diga, tenemos que andar por fe y no por vista. Pero a la vez tenemos que andar también con la razón. No hay conflictos entre la razón y la fe. La fe debe ocuparse de los asuntos que implican la fe, y la razón debe de ocuparse de los asuntos que implican la razón. Porque, repito, no estamos en el cielo, estamos en la tierra, pero somos ciudadanos del cielo. No estamos en el cielo, pero somos ciudadanos del cielo. Por eso es que los ciudadanos, que son los cristianos, oigan bien, los ciudadanos del cielo somos los cristianos. Y por eso es que los cristianos que somos ciudadanos del cielo, pero estamos en la tierra, tenemos que vivir con una vida muy balanceada, muy equilibrada, con mucha medición, mucho cuidado, porque pertenecemos ahora mismo, es decir, naturalmente pertenecemos a un territorio que está dinamitado, es decir, que hay dinamitas, y un paso en falso, un poco de levadura, un paso en falso te puede ser mortal. Entonces esta no es una vida para andar haciendo loco. Esta no es una vida para andar desesperado para allá y para acá. Ojo, el mundo anda desesperado para allá y para acá. La gente anda siguiendo los asuntos del mundo. Pero nosotros, los ciudadanos del cielo, ¿por qué yo digo ciudadanos del cielo? Lo dice la Biblia. Nuestra ciudadanía está arriba. Nosotros ya en Cristo tenemos la legalidad para decir somos ciudadanos del cielo. Entonces, estamos en la tierra y por eso tenemos que ser muy balanceados con la fe y la razón. No vamos a poner a pelear la fe con la razón y la razón con la fe. Vamos a dejar la razón donde implica razón y a dejar la fe donde implica fe. No andamos por vista, sino por fe. Aleluya. No es para ir a lo loco. No es porque los desesperados caen pronto. Tú puedes ir a los Proverbios y vas a encontrar muchos pasajes que se alinean muy bien con lo que yo estoy hablando. ¿Qué necesito aquí? Prudencia. ¿Qué necesito aquí? Sabiduría. ¿Qué necesito aquí? Temor reverente. Todo eso se dice en pocas palabras. ¿Qué necesito aquí? Andar en el Espíritu. Pero muchas veces no digo andar en el Espíritu para ampliar y para que se entienda en sabiduría, con la inteligencia de arriba. ¿Por qué? Porque soy ciudadano del cielo. Los ciudadanos de esta tierra, que no tienen más que lo terrenal, que no son más que hijos de Adán, que pertenecen a una raza caída, ellos solo piensan en los asuntos terrenales. Nada más, no da para más. No tienen la fe, no tienen la vida, no tienen la vida espiritual, no tienen al hombre nuevo. Pero los ciudadanos del cielo, que estamos en esta tierra, dice la Escritura, voy a ponerlo en mis palabras, si verdaderamente pertenecemos arriba, entonces pensemos en las cosas de arriba. En otras palabras, ¿por qué Jesús enseñó? Venga lo de arriba aquí a la tierra. Venga lo de arriba aquí. En otras palabras, nosotros hemos sido salvos
para vivir la vida de Dios aquí en la tierra. Mientras estamos aquí en esta peregrinación, recuerde que este no es nuestro lugar. Esto es parte del camino. Pero nuestro camino es la nueva Jerusalén, es la Jerusalén celestial. Nosotros estamos yendo hacia arriba, mi hermano, estamos yendo hacia arriba. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y por eso es que el Señor dice, mira, yo lo voy a poner en mis palabras, mientras ustedes están aquí, viviendo en esta tierra, no se pierdan, no se desenfoquen, no pierdan el norte. Por eso muchas veces, mi hermano, hay que volver a caer donde cayó el apóstol Pablo. Cuando tú te sientes perdido del camino, cuando sientes que algo, que te desviaste un poco, es un buen momento para caer otra vez y decir, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Mi hermano, es muy importante. Este no es un asunto de que si alguien cae o no cae. Este no es un asunto de que si alguien falla o no falla. Porque realmente todos fallamos, pero la diferencia es si voy a decir, Señor, sálvame, oh Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, sácame de este atolladero, sácame de este lugar de putrefacción, sácame de esta caída, he caído vil, bajo, pero necesito tu ayuda, sálvame, Jesús. Y yo le aseguro que Jesús extenderá su brazo y levantará a ese Simón Pedro y le va a decir, vamos, Pedrito, para la barca. Te faltó la fe, ¿te das cuenta, Pedrito? Te faltó la fe. Pero vamos, no te voy a dejar que te ahogues aquí. Si yo te amo, Pedro. Si tú eres la razón, yo estoy aquí por ti, Pedro. Él no va a dejar que ninguno de los que claman se ahoguen. Por eso Él dijo, clama a mí, yo te responderé. Por eso Él dijo que al corazón contrito y humillado, Él no lo va a echar fuera. Esto no es, mire mi hermano, no deje que el enemigo lo condene. El único condenado, el único infeliz, el único desgraciado es el diablo. Ese sí ya fue condenado. ¿Por qué digo desgraciado? Porque no hay gracia para él. Pero después de ahí, mientras haya vida y esperanza para todo, mi querido. No importa si es el brujo, no importa si es el hechicero, no importa si es la prostituta, no importa si es el caído, el vil, el menospreciado, hay misericordia para todos todavía hay misericordia, alabado sea el Señor, todavía podemos levantarnos, mi querido. La libertad cristiana, mi hermano, aquí dice, voy a leer otra vez, Gálatas 5:13, porque vosotros hermanos, Gálatas 5:13, porque vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Mi hermano, la libertad cristiana no permite el pecado, sino que alienta a un amante servicio. Eres libre, ama servir a tu Dios, ama servir al Señor, sé consecuente con Él. El amor es contemplado como el motivo de toda conducta cristiana. El amor. Recuerden que en la ley operaba el temor, en la gracia prima el amor. Escuchen, el amor es contemplado como el motivo de toda conducta cristiana, mientras que bajo la ley el motivo es el temor al castigo. Y ahora les voy a decir algo en aras de ir terminando. Los esclavos del amor son los verdaderos libertos. ¿Quiénes son los verdaderos libertos? Los esclavos del amor. No esclavos del temor, sino esclavos del amor. ¿Qué nos constriñe? El amor. ¿Qué nos impulsa? El amor. ¿Por qué el amor? Porque somos conscientes de que uno murió por todos. Ahora es necesario que todos los que vivimos gracias a Él, vivamos para Él. Vivamos. Si Él murió por mí, yo debo vivir para Él. Diga eso usted, si Él murió por mí, yo debo vivir para Él. Mis hermanos, ustedes entienden bien lo que es justificación, santificación y glorificación. Todo esto es un proceso. La Escritura dice en Filipenses 1:6 que el que empezó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará.
Eso es Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora yo quiero que entiendan que es un proceso, y ese proceso implica, es un proceso, pero es una obra ya consumada. O sea, es un logro de Cristo simplemente que se va a ir materializando en la historia. La justificación ya se dio en la historia. Nosotros todos en Cristo Jesús ya fuimos justificados. No es que estamos siendo, ya fuimos justificados. ¿Y qué es justificar? Ya nos liberaron, ya nos sacaron de la cárcel, ya no hay condenación. Eso es justificar, es declarar justo. Justificar es ser liberado de la condenación del pecado. Ya el pecado no nos condena. Les voy a decir así, para Dios el pecado ya no es un tema. Ya el tema del pecado está resuelto. Aunque tú no lo entiendas, eso es verdad. Incluso ya Jesús jamás vendrá otra vez a bregar con el pecado. ¿Cómo va a venir a bregar con el pecado si ya Él venció al pecado? Haciéndose pecado, terminó con el pecado. O sea que el pecado ya no es un tema. Y si el pecado ya no es un tema para Jesús, tampoco debiera serlo para ti. Hemos sido justificados, liberados de la condenación del pecado. Ya el pecado no nos condena. Pero ya dije, son tres cosas. Ese es el proceso. Justificación es pasado, eso ya se dio. Eso es mérito de Cristo. Nosotros fuimos declarados justos. Dios nos ve justos. Él con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Muy bien, a los que Él separó. Justificado. El siguiente proceso es la santificación. Y en ese proceso es que estamos. Ese es un proceso presente. La justificación es un proceso pasado. Ese es el inicio, diríamos, del proceso. En medio que está la santificación. Y la santificación es que estamos siendo liberados del poder del pecado. Ya no de la condenación, sino del poder del pecado. Y por eso es tan importante depender de todos los medios de gracia que el Espíritu Santo nos ha dado. Todos los medios de gracia. Y aquí yo digo el Espíritu Santo porque es Dios. El Espíritu Santo es aquel que viene a guiarnos, mis queridos, para que andemos en el camino de la santificación. Nadie puede andar en santificación. Estoy hablando ahora del asunto de la práctica. Nadie puede andar en santificación si no depende del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que santifica. Diga, es el Espíritu Santo el que santifica. Muy bien, entonces, justificación es un proceso, un inicio del proceso, ya pasó, mérito de Cristo. Santificación implica el Espíritu Santo, implica el sometimiento. Recuerden que la obediencia le facilita las cosas al Espíritu Santo. Entonces, santificación. ¿En qué proceso estamos? En el proceso de la santificación. En este proceso es que tenemos que vivir en libertad. En libertad. Ahora, el pecado, escúcheme bien, todos los días se va a venir contra ti. Y ahí es donde tú tienes que decir, no, yo sé que tú ya no me condenas, pero tampoco quiero que tú me domines. Yo sé que ya no me condenas, pero no quiero que me domines tampoco. No me voy a someter al poder del pecado, de ninguna manera. Y eso va a depender. Hay personas que fueron justificadas, pero hoy tristemente, por andar en la carne, están siendo dominados por el poder del pecado. Y por eso es que ellos van a pecar, van en el camino del pecado, van en el camino incluso que fueron alguna vez en la otra vida, en la vida pasada. ¿Por qué? Porque andan en la carne. Entonces, ¿qué necesito? Pararme firme y decir, un momento, yo voy a hacer un alto en el camino. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy volviendo a aquellas costumbres? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Y pararse firme y decir, un momento, tengo que someter la carne, porque sometiendo la carne subyugo el pecado. O sea, estoy hablando no de condenación, sino del poder. ¿Me están entendiendo? Del poder del pecado.
Y hay un último proceso que diríamos que es la culminación del proceso de la santificación, que es lo que la Biblia llama la glorificación. Y la glorificación es ser liberado de la presencia del pecado. Por eso es que ya esa naturaleza carnal en la glorificación va a ser sacada. Y ya yo dije, la naturaleza carnal, esa va a ser, lo adánico va a ser sacado y va a ser echado en el infierno también. Lo adánico, lo terrenal. Solo va a quedar lo celestial, lo espiritual, lo que era como al principio, para tener una comunión plena con Dios. Aleluya. Así las cosas, mis hermanos, que el Señor bueno nos ayude para andar en el Espíritu, para vivir en libertad, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es interesante cómo el Señor hizo que calzara este mensaje en lo que aquí se celebra y en otros países, especialmente Centroamérica, el Día de la Independencia. Mucha gente celebra una libertad terrenal siendo esclavos del pecado. Siendo esclavos del pecado. Bienaventurados los verdaderamente libres. Porque la Biblia dice, si el Hijo, nadie más, ni siquiera su madre, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese es el motivo de celebración para nosotros hoy. Esa es lo que nosotros hoy como cristianos estamos celebrando entonces es la verdadera libertad en Cristo Jesús. Eso es ser libre, mi querido. Eso es ser libre. Yo me imagino que el color rojo que se pusieron algunos hoy tiene que ver con la sangre de Cristo, ¿verdad? Tiene que ver con la sangre, que esa sangre fue la que nos limpió y nos hizo libres. Vamos, mi hermano, ponte de pie. Dele un aplauso al Señor en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Mi hermano y mi hermana, que el Dios fiel y bueno te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Sabe, mi hermano, yo pongo el nombre de Jehová el Señor sobre ti. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Que Dios te dé fuerzas para seguir adelante en Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom.